¿Conoces la historia de Merabe, la hija del rey Saúl, cuyo trágico destino pocos conocen? En medio de alianzas, promesas rotas y una amarga traición, su vida quedó marcada por pérdidas profundas y decisiones que cambiaron el curso de la historia bíblica. Merabe, prometida en matrimonio al joven héroe David, vio cómo sus sueños se desmoronaron cuando su propio padre la forzó a tomar otro camino, arrebatándole la oportunidad de felicidad y sellando su vida con un destino cruel e inesperado. En este vídeo, descubrirás cómo la historia de Merabe revela una red de traiciones y tragedias que pocos pueden imaginar, una hija traicionada por su padre, una promesa incumplida, y finalmente, una pérdida irreparable. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios detrás de esta historia sorprendente y dolorosa. Quédate hasta el final y descubre cómo la vida de Merabe es un poderoso recordatorio de lealtad y de hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una traición. Pero antes, asegúrate de estar suscrito al canal, ya que aquí te traemos una serie de vídeos como este para que puedas comprender la Biblia de una manera más clara y profunda como nunca antes la habías visto. Merabe era la hija mayor del rey Saúl, y su vida desde pequeña estuvo rodeada de tradiciones, rituales y enormes responsabilidades. Junto a su hermana Michal, Merabe recibió una educación poco común para las mujeres de su época. Creció en una época de grandes cambios en Israel, dejando atrás la era de los jueces y abrazando una nueva era bajo el gobierno de un rey, su padre Saúl. Desde joven, Merabe comprendió que, como hija mayor, tenía una posición especial. Esta posición no solo le daba los privilegios del palacio, sino también las expectativas de ser un ejemplo para su hermana, para las mujeres del palacio e incluso para el pueblo de Israel. Sabía que su vida no le pertenecía del todo, cada paso y cada palabra llevaban el peso del trono de su padre. Sin embargo, todo esto era aligerado por la presencia de su hermana Michal, quien siempre estaba a su lado. Las dos exploraban los jardines del palacio, corrían por los amplios pasillos y compartían secretos, como cualquier niña. Merabe era una joven curiosa, y su educación iba más allá de las paredes del palacio. Aprendía sobre la historia del pueblo de Israel, sobre los reyes de otras tierras, y sobre la ley y los mandamientos de Dios. Este conocimiento no era solo un conjunto de información, era la base sobre la que debía construir sus acciones y su vida. También recibía lecciones de arte, aprendiendo a apreciar la música y la poesía de los músicos del palacio, quienes narraban historias de valentía y fe. Las canciones llenaban el corazón de Merabe de sueños, de anhelos de un Israel próspero y en paz, y con la esperanza de que su padre pudiera traer esa paz. El rey Saúl, su padre, era un hombre imponente y valiente, conocido por su coraje y determinación. Pero Merabe notaba las presiones que enfrentaba. Veía cómo las responsabilidades de reinar comenzaban a pesarle, a veces, percibía cuán aislado se sentía, aun estando rodeado de consejeros y soldados. Estos cambios preocupaban a Merabe, quien, aunque joven, entendía que el destino de su familia y de su pueblo estaba profundamente ligado a las decisiones de su padre. Merabe sentía cada vez más el peso de su papel. Sabía que ser un ejemplo no solo significaba seguir las tradiciones, sino también amar y cuidar de su familia, y estar lista para cualquier sacrificio por el bien del reino. La vida en el palacio de Israel continuaba siendo intensa y desafiante para Merabe, llena de los protocolos reales y la constante presión de ser una hija ejemplar del rey Saúl. Sin embargo, una figura surgió que cambiaría el destino de su familia y traería un nuevo desafío al corazón del rey, David, el joven pastor que se convertiría en una leyenda entre el pueblo de Israel. Todo comenzó de manera sorprendente. El gigante Goliat, el temido guerrero filisteo, desafiaba al ejército de Israel y nadie se atrevía a enfrentarlo. Veteranos acostumbrados a la batalla temblaban ante el inmenso enemigo. Pero entonces apareció David, un joven pastor sin miedo, que confiaba plenamente en Dios. Se presentó y, con valentía y solo una honda, enfrentó a Goliat. Lo que sucedió a continuación dejó a todos incrédulos. David derrotó al gigante con una sola piedra. La noticia se propagó rápidamente por Israel, y pronto David no era solo un nombre, sino una leyenda viva, conocido por su fe y valentía. Cuando David fue presentado al rey Saúl, este se mostró impresionado. Parecía ver en el joven la fuerza y el coraje que Israel necesitaba, y en un impulso, el rey prometió la mano de su hija Merabe en matrimonio al joven héroe. Para Merabe, fue una promesa inesperada. Había oído hablar del joven pastor que derrotó a Goliat, pero nunca lo había conocido en persona. Las historias de su valentía resonaban en los pasillos del palacio y el pueblo lo aclamaba como un verdadero líder, alguien enviado por Dios para proteger a Israel. A los ojos de muchos, él era la esperanza de un futuro nuevo.
Sin embargo, mientras el pueblo aplaudía y celebraba a David, algo oscuro comenzó a crecer en el corazón del rey Saúl. Con el tiempo, Saúl se dio cuenta de que David no era solo un joven valiente, sino alguien que había conquistado el amor y la admiración de todo el pueblo de Israel. Las canciones se entonaban en las calles, y las palabras «Saúl mató a miles, pero David mató a decenas de miles» se convirtieron en un estribillo que resonaba en cada rincón del reino. Era como si el pueblo estuviera diciendo que David era más grande que el propio rey. Y esta idea comenzó a envenenar el corazón de Saúl, quien empezó a ver a David no como un aliado, sino como una amenaza a su trono. Veía en David no solo a un soldado valiente, sino a alguien capaz de inspirar al pueblo de una manera que él, Saúl, ya no lograba. Este miedo e inseguridad transformaron la promesa de matrimonio en una jugada política. Saúl empezó a reconsiderar la idea, dándose cuenta de que podía utilizar el matrimonio de Merab para fortalecer su propia posición de poder de otra manera. Merab, quien creció preparándose para los deberes y obligaciones de una princesa, siempre supo que su matrimonio podría formar parte de una alianza importante. Pero la promesa hecha a David tenía algo especial. Ella respetaba al joven pastor que había conquistado el corazón de toda la nación. Para ella, él era el tipo de hombre en quien el pueblo confiaba, alguien que traería orgullo a Israel y a su propia familia. Sin embargo, empezó a notar los cambios en el comportamiento de su padre, que comenzó a actuar de forma cada vez más impredecible y distante. Y entonces, en una decisión súbita, Saúl rompió su promesa. Casó a Merab con Adriel, un hombre de influencia y con importantes conexiones políticas. Para Saúl, este matrimonio era una forma de consolidar alianzas y garantizar mayor estabilidad para su gobierno. Pero para Merab, fue un golpe profundo. Su vida y sus sentimientos quedaron al margen, sacrificados en nombre de los intereses del reino. Al ser entregada en matrimonio a Adriel, Merab se sintió desilusionada, como si su identidad se redujera a una pieza en el juego de intrigas políticas del palacio. Este acontecimiento sacó a la luz una dura realidad para Merab: su propio padre, el rey Saúl, no dudaba en sacrificar el bienestar de su hija para mantener su poder. Y mientras Merab intentaba adaptarse a su nuevo papel como esposa de Adriel, llevaba en el corazón la amargura de saber que su destino había sido manipulado. Para David, la ruptura de la promesa fue una señal aún más clara de las intenciones de Saúl. Comprendió que el rey estaba decidido a mantener distancia, no solo en la vida política, sino también en la personal. David, aunque decepcionado, continuó siendo fiel, pero con una desconfianza cada vez mayor hacia Saúl. Y así, la historia continuaba desarrollándose, con intrigas que pondrían a prueba no solo la lealtad de David, sino también la resistencia de la familia real en un tiempo de profundos cambios en Israel. Mientras Merab se adaptaba a su nueva vida junto a Adriel, un matrimonio sin pasión y forjado para servir a los intereses del reino, su hermana menor, Michal, se encontraba en una situación completamente diferente. A diferencia de Merab, quien fue empujada a una unión estratégica, Michal y David vivieron una historia de amor genuina, llena de complicidad y admiración. Michal no solo respetaba el coraje de David, sino que veía en él al hombre que Israel necesitaba, alguien que, sin ambición, ganaba la lealtad de todos a su alrededor. Desde que David comenzó a pasar más tiempo en el palacio, Michal se sentía atraída por su humildad y sencillez. No era un soldado común, su valentía y sus historias de victoria contra Goliat y otras batallas eran tema de toda Jerusalén. Sin embargo, lo que más encantaba a Michal era el corazón bondadoso y la fe inquebrantable de David. Su conexión con el joven pastor se profundizaba en cada conversación, y Michal, por primera vez, se permitió soñar con un amor verdadero, algo raro para princesas como ella. Saúl, al percibir la creciente afección entre su hija y David, vio en esto una nueva oportunidad. En lugar de ceder al deseo de ver a su hija feliz, el rey nuevamente planeó en función de sus propios intereses. Usaría el amor de Michal para intentar controlar a David, quizás incluso debilitar a quien veía como una amenaza. Saúl llegó a imponer condiciones complicadas para el matrimonio, esperando que David desistiera. Pero David aceptó cada desafío con valentía, superando obstáculos aparentemente imposibles y demostrando una vez más su valor. Para Michal, esto solo reforzaba lo que ella ya sabía: David era el hombre que ella amaba. Con el tiempo, David y Michal se casaron, un evento que trajo alegría a la princesa y al propio pueblo, que veía en esta unión un símbolo de esperanza para Israel. Pero para Merab, este matrimonio también trajo un sabor amargo. Ella, que creció junto a Michal, sintió intensamente el contraste entre el destino de las dos hermanas. Mientras Michal vivía un amor que florecía,
Merab continuaba cargando con el peso de un matrimonio sin amor, atrapada en las demandas políticas de su padre. La felicidad de Michael y David, incluso involuntariamente, recordaba a Merab como su propia vida había sido tomada por decisiones que no eran suyas. Merab, aislada y desilusionada, observaba en silencio la vida de David y Michael, viviendo con la nostalgia de una felicidad que nunca llegó a experimentar. Sabía que su realidad estaba marcada por la lealtad a su familia y el deber como hija del rey, pero en su corazón comenzaba a crecer una tristeza profunda, una tristeza que solo ella conocía. David, ahora yerno del rey, mantenía una relación fuerte con Michael, pero su vínculo con Saúl era tenso, lleno de trampas y desconfianza. El matrimonio, en lugar de aliviar las tensiones entre Saúl y David, terminó intensificándolas, ya que la prosperidad y el amor que David y Michael compartían parecían ser la antítesis de lo que Saúl deseaba. Y así, mientras Michael y David enfrentaban juntos los desafíos, la familia real continuaba atrapada en una red de intrigas y sentimientos conflictivos, con cada miembro viviendo una batalla entre amor, poder y destino. Conforme pasaban los días, el palacio de Israel dejaba de ser un lugar de alegría y seguridad para convertirse en un escenario tenso y sombrío. La corte, antes marcada por la nobleza y la presencia del Señor, empezaba a verse afectada por las frecuentes crisis y los imprevisibles humores del rey Saúl. Merab, aunque acostumbrada a los altibajos de la política, comenzó a notar un cambio profundo en su padre. Había algo diferente en Saúl, una inquietud que no se disipaba, una mirada perturbada que sugería miedo e inseguridad, especialmente cuando el nombre de David surgía en las conversaciones. La fama de David crecía cada vez más entre el pueblo, lo que parecía corroer el espíritu de Saúl. Antes, el joven pastor era visto por el rey como un aliado valioso, alguien que había vencido a Goliat y asegurado una victoria histórica para Israel. Pero ahora, a los ojos del rey, David dejaba de ser un héroe y se convertía en una amenaza. Su popularidad, la forma en que el pueblo lo reverenciaba, despertaban en Saúl una amargura que apenas lograba ocultar. Era como si estuviera en constante vigilancia, buscando algún signo de traición que justificara sus celos crecientes. Merab fue testigo de cerca de esta transformación. Veía cómo su padre se aislaba cada vez más, alejándose de sus consejeros e incluso de su propia familia. Con el tiempo, Saúl dejó de escuchar a sus hombres de confianza y comenzó a tomar decisiones impulsivas, muchas veces sin explicación alguna, generando confusión entre los oficiales e inseguridad entre los sirvientes. Y, a medida que la tensión en el palacio crecía, también aumentaban los rumores, soldados y sirvientes hablaban de una sombra sobre Saúl, algo que lo mantenía despierto por las noches, que lo hacía caminar por los pasillos vacíos del palacio murmurando palabras incoherentes. Para Merab, presenciar este declive de su padre era doloroso. Saúl siempre había sido una figura poderosa, un líder respetado por Israel. Ahora lo veía cada vez más abatido, atrapado por pensamientos oscuros y una obsesión que nadie lograba entender del todo. La presencia de David en el palacio, aunque fuera solo en las conversaciones, parecía convertirse en la raíz de todas sus preocupaciones. El joven, que ahora era esposo de Michael y yerno de Saúl, se había convertido en una obsesión peligrosa. Saúl veía a David como un rival, como alguien que podía robarle el trono, aunque tal idea jamás había cruzado la mente de David. La presión dentro del palacio aumentaba cada día. Incluso los lazos familiares se veían afectados, pues Michael se encontraba entre el amor por su esposo y la lealtad a su padre, mientras que Merab, quien ya había aceptado un matrimonio sin amor por deseo de Saúl, también se veía forzada a vivir las consecuencias de las intrigas de poder y del odio creciente de su padre. Las miradas en el palacio eran tensas y desconfiadas, y nadie se atrevía a cuestionar el comportamiento de Saúl, por temor a ser acusado de traición. Saúl, cada vez más inestable, llegó a intentar eliminar a David en varias ocasiones, pero Dios siempre lo protegía. La corte, que antes vivía bajo la dirección de un rey seguro de sí mismo, ahora presenciaba la desintegración de Saúl, que se encontraba cada vez más alejado del favor divino. Este distanciamiento y su propia angustia consumían al rey, que ya no era el mismo hombre que un día fue ungido. Merab, observándolo todo de cerca, intentaba protegerse y mantenerse fiel a su familia. Pero, en el fondo, sabía que la maldición de los celos y la obsesión de Saúl por David estaban lentamente corroyendo su mente y su corazón. Y mientras la ruina de Saúl avanzaba, la familia y el reino pagaban el precio. El palacio de Israel, ya tan debilitado por las tensiones y las intrigas, se volvió aún más sombrío cuando David, temiendo por su propia vida, tomó la difícil decisión de huir.
La obsesión de Saúl había alcanzado un punto crítico, y el rey no descansaría hasta eliminar al joven que veía como una amenaza. David, sabiendo que su presencia podría poner en peligro su propia vida y traer más inestabilidad al reino, decidió partir, dejando atrás todo lo que conocía. Dejó a Michal, su esposa, su posición en el ejército y el mismo palacio, donde tantas veces había tocado su arpa para apaciguar el espíritu perturbado de Saúl. Merab recibió la noticia de la partida de David con sentimientos encontrados. Por un lado, sintió un alivio silencioso al saber que David, finalmente, estaba a salvo y fuera del alcance de la ira de su padre. Cada intento de Saúl de capturarlo había sido como una herida para Merab, pues recordaba la generosidad y la lealtad que David siempre había demostrado. Él nunca quiso el trono, nunca hizo ningún mal a Saúl, al contrario, era alguien que valoraba a su familia y respetaba al rey como autoridad ungida por Dios. Sin embargo, ahora debía huir, vagar como un exiliado para salvar su propia vida. Pero, junto con el alivio, vino también una tristeza profunda. Merab, quien ya había visto su destino manipulado por su padre, sabía bien lo que significaba ser usada como pieza en un juego de poder. Y ahora, de alguna manera, veía a David pasando por un destino similar. David, que siempre se había mostrado un siervo leal, se veía obligado a vivir en las sombras, lejos de todo y todos los que amaba. Y, para Merab, la pérdida de David también significaba una pérdida personal. Aunque el matrimonio entre ellos nunca se concretó, Merab sentía una conexión espiritual con él. Él era alguien que, de alguna manera, comprendía los desafíos de vivir bajo el peso de las expectativas, del poder y de las intrigas palaciegas. A medida que los rumores del exilio de David se esparcían por el reino, la corte de Saúl se sumía aún más en un clima de desconfianza y caos. La ausencia de David se hacía sentir en el palacio, e incluso los oficiales y soldados parecían inseguros sobre lo que el futuro depararía. Después de todo, David era una figura querida, y muchos se sentían inclinados a apoyarlo. Ese apoyo, sin embargo, ponía la lealtad de todos bajo sospecha. Saúl, atormentado por sus inseguridades, comenzó a ver traidores por todas partes, y los oficiales eran frecuentemente interrogados, alimentando un ambiente de miedo y tensión. Para Merab, cada día era más difícil soportar el dolor de las pérdidas, que parecían acumularse incesantemente. Ya había perdido su libertad al ser utilizada como moneda en un matrimonio político, había perdido la esperanza de construir una vida junto a alguien a quien amara verdaderamente, y ahora, veía a su padre hundirse en la oscuridad de la paranoia y el odio, alejando a todos los que se acercaban. También sentía la distancia de Michal, quien ahora enfrentaba su propio dolor, dividida entre el amor por David y la lealtad a Saúl. Así, Merab se encontraba cada vez más sola, intentando encontrar sentido en medio del caos en el que se había convertido el palacio de Israel. Mientras tanto, en el desierto, David vagaba, enfrentando las incertidumbres de una vida sin hogar, sin paz y sin descanso. Su ausencia trajo al palacio no solo un vacío, sino también una lección dolorosa, que las acciones de Saúl no afectaban solo su propio destino, sino el destino de todo el reino. En su corazón, Merab lamentaba por David, pero también por su padre, quien, perdido en sus propias inseguridades, no podía ver la destrucción que causaba a sí mismo y a todos los que lo rodeaban. Y, una vez más, Merab oraba para que, de algún modo, la mano de Dios trajera paz a un reino al borde del colapso. La vida de Merab, que ya había estado marcada por tantas pérdidas, alcanzó un momento de dolor incomparable años después, cuando ya no había esperanzas de que la vida en el palacio trajera paz. El pasado, que tantas veces parecía enterrado, regresó para cobrar un precio alto, y Merab se encontró nuevamente en medio del sufrimiento. Esta trágica historia comenzó muchos años antes, durante el reinado de Saúl, cuando él rompió una alianza sagrada hecha con los gabaonitas, un pueblo que vivía cerca de Israel. Aunque ellos habían establecido un pacto de paz en los días de Josué, Saúl, en un momento de impulsividad, persiguió y atacó al pueblo gabaonita, violando el acuerdo. Esta ruptura de la alianza trajo la ira de Dios sobre Israel, y las consecuencias se manifestaron muchos años después, cuando David ya era rey. Bajo el gobierno de David, una terrible sequía azotó el reino. Durante 3 largos años, las cosechas fracasaron, la tierra se secó, y el pueblo sufrió hambre y escasez. David, angustiado y buscando una explicación para ese desastre, clamó a Dios, preguntando la causa de tanto sufrimiento. Y la respuesta fue dura, el Señor reveló que la causa de la sequía era la sangre de los gabaonitas, injustamente derramada por Saúl. Había una deuda de sangre que necesitaba ser reparada, una deuda que pesaba sobre la casa de Saúl y, en última instancia, sobre Israel.
Para reparar esta ofensa y apaciguar la ira divina, David buscó cómo hacer justicia a los gabaonitas, y ellos exigieron una compensación terrible. 7 descendientes de Saúl debían ser entregados a ellos, para que sus vidas pagaran por aquel antiguo pecado. Era una demanda aterradora y cargada de peso espiritual, pero David no podía ignorar el clamor por la justicia divina. Y, entre los descendientes de Saúl, 5 hijos de Merab fueron escogidos para el sacrificio. Merab, al recibir esta noticia, experimentó un dolor casi inimaginable. Lo que quedaba de su alma parecía desmoronarse al escuchar que sus hijos, que eran todo para ella, serían llevados. Ya había perdido tanto a lo largo de su vida, sueños, libertad, la familia unida e incluso la estabilidad del reino, y ahora veía el ciclo repetirse de forma aún más cruel, esta vez con los hijos que amaba. Era una madre, y como cualquier madre, soportar la pérdida de un hijo ya sería algo devastador, pero ver a 5 de sus hijos ser arrebatados de una sola vez era un dolor inconmensurable. La entrega de sus hijos a los gabaonitas, que debían morir para que Israel pudiera vivir en paz, se convirtió en una de las mayores heridas en el alma de Merab. Se encontraba ante una decisión que estaba más allá de su control, una sentencia que no podía cambiar. La misma alianza rota que una vez fue desestimada ahora se convertía en el motivo del trágico final de sus hijos, y Merab, tan impotente como en otras decisiones de su vida, nuevamente era forzada a presenciar un sacrificio que cobraba el error de su padre. Merab, que había soportado tanto, sentía ahora el peso completo del pasado de su familia. En silencio, entregaba al Señor el último resquicio de su esperanza, y en los días que siguieron, se sumergió en un profundo luto. Y la sequía, que había azotado a Israel por 3 años, finalmente terminó, como si la lluvia trajera una especie de redención para el reino, aunque a un costo demasiado amargo. Para Merab, las aguas de la lluvia no aliviaban su dolor, al contrario, eran como un recordatorio de que, para que Israel fuera restaurado, ella había perdido todo lo que amaba. En cada gota que caía del cielo, Merab veía el recuerdo de sus hijos y de todo lo que le fue arrebatado a causa del destino y de las decisiones ajenas. Bien, estamos llegando al final de esta historia, pero antes, noté que aún no has dejado tu me gusta en este vídeo. Es muy importante para que YouTube continúe promoviendo nuestro contenido y así podamos seguir bendiciéndote. Así que, dale me gusta a este vídeo, es gratis, gracias. Continuando. Después de todas las tragedias y sufrimientos, Merab se encontró en un punto en el que todo lo que había construido o esperado estaba deshecho. Su juventud, los sueños que tenía de un futuro, los momentos que vivió junto a su familia, por último, sus propios hijos, habían sido trágicamente arrancados de su lado. ¿Qué quedaba para Merab, una mujer marcada por tantos infortunios, cuyos únicos pecados parecían haber sido nacer en una casa rodeada de conflictos e intrigas? Fue en ese punto, entre los escombros emocionales, cuando la verdadera esencia de Merab comenzó a brillar. A pesar de la devastación, Merab descubrió que la fe que la había sostenido hasta entonces, incluso en los momentos más oscuros, seguía viva en su corazón. En lugar de permitir que el dolor la consumiera por completo, eligió canalizarlo hacia algo más grande. Merab decidió que su vida, aunque rodeada de tantas pruebas, aún podría tener propósito. Era como si, en la falta de todo lo que podría llamar suyo, Merab se convirtiera en una fuente de fortaleza para todos los que la rodeaban. En el palacio, donde antes era una princesa que seguía el destino trazado por su padre, ahora se convertía en alguien a quien las personas acudían en busca de consuelo y sabiduría. Las jóvenes, inspiradas por su resiliencia, se acercaban para escuchar sus consejos, y aquellos que sufrían pérdidas o enfrentaban dificultades encontraban en Merab un ejemplo vivo de que era posible atravesar la oscuridad, aún así, mantenerse firme. Merab había perdido mucho, pero también había ganado una comprensión más profunda sobre la vida y la fe. Sabía que sus sufrimientos no podrían ser borrados y que las heridas en su corazón tal vez nunca cicatrizarían completamente. Pero también creía que esos sufrimientos no tenían que ser en vano. En su corazón, Merab encontró una fuerza que la impulsaba a seguir adelante y una compasión aún más profunda por el dolor ajeno, ayudándole a descubrir el poder de la fe. Con los años, Merab llegó a ser vista como un ejemplo vivo de resiliencia para el pueblo. Había una sabiduría silenciosa en sus palabras y una paz serena en su presencia que inspiraba a quienes cruzaban su camino. Se convirtió en un símbolo de resistencia y superación, alguien que transformó su dolor en un faro de esperanza para los demás. Y mientras mantenía su mirada en el Señor, su vida se convertía en un testimonio vivo de que, incluso en las tragedias más profundas, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante.
El legado de Merab no se construyó con glorias y riquezas, nació de una historia marcada por pérdidas, pero que, aún así, resplandecía con la fuerza de su fe inquebrantable. Era como si, a través de ella, el Señor estuviera mostrando que cada dolor puede ser una invitación a un propósito mayor, y que incluso las almas más heridas pueden encontrar sanación al entregar sus heridas en las manos de Dios. Al final de su vida, Merab era mucho más que una hija de Saúl o hermana de Michael. Para todos los que conocían su historia, ella era un ejemplo de que la verdadera victoria no siempre está en conquistas visibles, sino en la fuerza de permanecer en pie, guiada por la fe, frente a todo lo que el destino puede traer. Y así, la historia de Merab nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, es posible encontrar fortaleza y propósito en la fe. Su vida, marcada por desafíos inimaginables, se convirtió en un ejemplo de resiliencia y compasión, demostrando que, incluso en las peores adversidades, Dios puede revelar un propósito mayor. Que la trayectoria de Merab nos inspire a perseverar y a encontrar, en nuestra propia fe, la misma fuerza que ella demostró. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte ninguna de las próximas historias bíblicas que compartiremos aquí. Y si deseas saber más sobre esta época tan significativa y los personajes que vivieron en ella, te recomiendo el vídeo, Mical, toda la verdad no contada sobre la primera esposa del rey David, historias bíblicas. Allí, conocerás los desafíos y detalles de la historia de la hermana de Merab y primera esposa del rey David. Es otra historia cautivadora y llena de lecciones. Nos vemos en el próximo vídeo.